Muy buenas. Mi nombre es Agustín Linares y quería presentar la ponencia del coronavirus y su influencia en el arte. Desde la Primera Guerra Mundial sabemos que los hechos de gran impacto obligan a artistas, escritores y en general a intelectuales, sobre todo los europeos, que fueron donde la guerra más marcó, a replantearse la idea de civilización. Por esto, desde entonces, el valor en una obra puede estar definido incluso por lo que se considera feo, oscuro o torturado, ¿no? También la obra de arte puede tratar lo mundano, lo superficial, lo anticuado, lo inútil, puede retomar técnicas del pasado que no son de su tiempo. Vamos, que el arte tiene libertad para trabajar con todo tipo de técnicas y formatos. Y al mismo tiempo puede trabajar también cualquier tipo de temática. Inclusive lo que hasta ahora estaba como vedado, ¿no? Cada artista representa un filtro, ¿no? Un filtro del tiempo que le toca vivir. Es un filtro por el cual la realidad que vive, su sociedad, su tiempo, va a estar filtrando a través de su experiencia personal, de sus vivencias, va a estar representando esa realidad de una forma diferente, ¿no? Y claro, ese filtrado que hace de la realidad es el que luego el espectador va a leer, y los críticos de arte van a leer también y van a entresacar las consideraciones, conclusiones o emociones que el artista haya querido imprimir en su obra de arte, ¿no? Sí, como hemos visto, el artista recoge los aspectos de su época. Bajo esta premisa pensábamos que el coronavirus, la COVID-19 y por ende la pandemia, debía haber creado algún tipo de influencia sobre el arte. Como es complicado saber qué repercusión sin tiempo, sin haber pasado suficiente tiempo, para estudiar esa repercusión hemos tomado ciertas consideraciones para acotar el estudio, ¿no? El primero es utilizar las dos plataformas más populares de subastas de obras de arte, que son eBay y Catawiki. Estas dos plataformas, hay más plataformas, pero estas son las más populares. ¿Por qué también elegimos estas dos plataformas y no otras plataformas clásicas de subasta exclusivamente de arte? Porque estas dos que hemos nombrado tratan todo tipo de objetos, ¿no? Porque estas dos plataformas, por su popularidad, consiguen hacer venta de obra a diario. O sea, se están subastando miles de lotes de arte a diario. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto también es un fenómeno, posiblemente para estudiar. ¿Qué ocurre? Que el artista amateur o profesional también, pero sobre todo el artista que quiere vender obra a un precio más asequible, utiliza estas plataformas para vender su obra. Con lo cual puede estar vendiendo obra, haciendo obra una semana y a la semana siguiente vendiéndola. Y
a lo que me refiero con la reflexión, otro estudio que puede realizarse a partir de aquí, es que el artista entonces ya no necesita de intermediarios, sino que él directamente pone a la venta la obra a través de las plataformas. Puede utilizar intermediarios, pero si no quiere, no tiene por qué utilizarlos, porque están estas plataformas de venta directa. Bien, y el arte en estas plataformas tiene un gran movimiento, un gran volumen de ventas, aunque parezca que no. Y ya os digo que entonces el artista puede vender rápidamente, o sea, puede estar creando y vendiendo en cuestión de una semana, ¿no? Como muy tarde, si lo desea. ¿Esto este evento que provoca? Provoca que un hecho como la pandemia, como el confinamiento, como es lo que ha provocado el virus, ¿no? del COVID, de la COVID-19, si tiene una repercusión en el arte, rápidamente en estas dos plataformas se va a ver reflejado. Entonces, hecho el estudio, podemos ver qué efectos ha tenido. No quiero olvidar que también existen otras acotaciones, ¿no? La otra acotación es la temporal, ¿no? Porque dada la proximidad, ¿no? desde el comienzo de la información que la sociedad tenía sobre el virus, pues más o menos hasta estos días, ¿no? Entonces, la acotación ha sido desde el 13 de marzo al 16 de noviembre, bien, del 2020. La acotación espacial, pues serían esas salas virtuales, ¿no? Que son, como ya hemos dicho, eBay y Katawiki. La otra cosa es que el estudio quería... el arte tiene muchísimas disciplinas y se abren ramificaciones técnicas muy amplias, ¿no? Entonces queríamos reducirlo a los artistas plásticos, o sea, estampación, escultura, pintura y dibujo. Y a ver qué de aquí se podría sacar. Bien, pues... de cada obra queríamos hablar sobre la técnica, la estampación, la escultura, la pintura y el dibujo. ¿Qué técnica es la que hemos visto, ¿no? La cromacidad, el colorido, si son coloridos, son monocromáticos, la disciplina estética, la composición. En la composición hacemos referencia a si es retrato, figura, paisaje o abstracción. Qué tipo de soporte utiliza y algún elemento que pueda destacarse, ¿no? En conclusión, la metodología que aplicamos es una metodología cuantitativa, puesto que lo que hacemos es enumerar los diferentes elementos y bueno, pues en conclusión es que aproximadamente la influencia sobre las piezas de arte vendidas es de un 1%, aproximadamente. Pero aunque parezca que es poca la influencia, es mucha en base al poco tiempo que ha pasado desde el suceso, ¿no? de la pandemia. Y también quería destacar que aunque sea un 1%, todo el arte no puede tratar esta problemática, este tema, esta influencia, ¿no? Quiere decirse que a muchos artistas les interesa hablar del tema y a otros quizá no tanto, ¿no? Pero por esto no, el porcentaje no debe ser algo que se valore como que ha tenido gran influencia o menos. Obviamente, cuanto más porcentaje, más influencia, pero este 1% es suficiente como para destacar que se está teniendo gran influencia. ¿Por qué? Porque el arte que se vende no es solo actual, no es solo recién hecho, sino los artistas están vendiendo obra también de hace unos años, de hace 2 años, de hace 10 años. Se está vendiendo todo tipo de arte, ¿no?
Y entonces solo el arte más actual es el que está teniendo más repercusión, quiero decir. Entonces, de ese 1%, si pudiésemos, si pudiésemos medir cuánta obra actual, o sea, actual, desde el 13 de marzo, o sea, obra reciente, está teniendo la temática del coronavirus, seguramente sería muchísimo más alta la incidencia. Y nada, las conclusiones, por acabar ya, es que en técnica casi toda la obra está enfocada a la estampación. Casi toda la obra es colorida. La disciplina estética es el street art, la más dominante. La composición está entre el retrato, casi todo es retrato, y algo de ilustración, algo de figura, ¿no? El soporte suele ser papel y elementos destacables es en algún caso la composición el hacer ilustración con el coronavirus, ¿no? Darle y hacerlo vívido, ¿no? Hacerlo como un ente, ¿no? Vivo, ¿no? Casi cómico. Bueno, con esto pues daríamos por finalizada la ponencia. Muchas gracias, hasta luego.